El atentado a Cristina Fernández de Kirchner fue un hecho conmocionante en la vida política e institucional de la Argentina. Sin duda que la política argentina y la sociedad argentina no va a ser igual antes y después de ese atentado. Reconoce pocos antecedentes históricos. Cristina en algún momento nombró lo que sucedió con Hipólito Yrigoyen. Más cercano se puede hablar del intento de asesinato de Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación. Ambos hechos fueron en la década del 30 del siglo pasado. ¿Por qué se produjo el atentado contra Cristina, el intento de magnicidio contra Cristina? Esto es un hecho nuevo en la Argentina, pero es nuevo en el mundo. ¿Qué influencia pueden tener los discursos del odio, la acción de los grandes medios de comunicación, la estigmatización que se produce en parte del debate político? Entonces, lo primero que tenemos que decir, que si bien es un hecho nuevo para la política argentina, no es nuevo en el mundo. Hay un crecimiento de las nuevas derechas, de lo que nosotros llamamos, y a mí personalmente me gusta llamar, del extremismo violento de derecha, que se empezó a generar en los países centrales y que empieza a tener distintas expresiones en América Latina, que se expresan de diferentes maneras. Saben ustedes que el año pasado, hubo elecciones también en Estados Unidos, y en Estados Unidos fue una de las elecciones más violentas desde el punto de vista político que reconoce la historia de los Estados Unidos. De hecho, se produjo un intento también de magnicidio con un ataque a Nancy Pelosi, que era en ese momento la presidenta de la Cámara de Representantes, expresado en la figura de su esposo con un intento de martillazo. Editorialistas importantes de Estados Unidos, hay una editorial muy importante del Washington Post, en donde exponen en una misma línea el intento de asesinato de Cristina con el ataque a Nancy Pelosi, efectivizado sobre Paul Pelosi, que es el esposo de Nancy Pelosi, y anteriormente el asesinato del ex premier japonés. Entonces, este fenómeno de las nuevas derechas, de los extremismos violentos de derecha, es un fenómeno que aparece en los países centrales, xenofóbicos, derivados de los grupos neonazis, algunos llamados aceleracionistas, que se expresan de diferentes maneras. Hubo hace pocos días un intento de golpe de Estado en Alemania. Hay una mirada de los países centrales en cómo impacta este crecimiento de las nuevas derechas en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos es: le sucedió aquí a Cristina, pero no es un hecho que está aislado de lo que sucede en los distintos lugares del mundo. Segundo punto: ¿cómo influye en un hecho de estas características la influencia de los discursos del odio y de los medios de comunicación? Miren, yo recomiendo leer el fallo del juez Martínez de Giorgi en su exposición de motivos cuando procesó a los integrantes de Revolución Federal. Allí Martínez de Giorgi toma una parte de un texto de Eduardo Bertoni, un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresa algo más o menos así, donde dice: la persistencia de los discursos del odio en el tiempo pueden llegar hasta racionalizar un homicidio. Y acá se produce un combo que seguramente será materia de análisis en este video y en otros, que tiene 4 partes. El partido judicial organiza el lawfare, y con esa acción del lawfare genera ya una condena previa en muchos lados sobre situaciones o sobre determinados dirigentes políticos. El grupo de medios concentrado lo que hace es generar sentidos, genera comportamientos sociales, toma ese elemento del lawfare
y genera conductas sociales o predetermina determinadas conductas sociales. Las redes sociales diseminan con mucha viralización los discursos del odio y esto termina dando como conclusión el atentado a Cristina Fernández de Kirchner u otros que han sucedido en distintos lugares del mundo. Por lo tanto, como dijimos al principio, el hecho del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner debería ser un motivo de honesta preocupación de todo el sistema político y jurídico de la Argentina. Obviamente que el Poder Judicial podría haber investigado mucho más, con mayor intensidad, siguiendo las distintas alternativas, y la política tendría que haber respondido de manera mucho más contundente. Todavía criticamos y lamentamos que la presidenta del principal partido opositor, Patricia Bullrich, no haya condenado el intento de magnicidio de Cristina.